El conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto largo y complejo que ha persistido por décadas, con raíces históricas profundas y causas múltiples. Para comprender este conflicto en su contexto histórico, es necesario remontarse hasta el siglo XX y seguir su evolución hasta hoy en día. Antecedentes históricos. Siglo XIX. El movimiento sionista surge en Europa abogando por la creación de un Estado judío en Palestina, que entonces era parte del Imperio Otomano. El sionismo se basa en la idea de que los judíos tenían derecho a un hogar nacional, allá en su antigua tierra. Pero esto generó tensiones con la población árabes locales. Primera Guerra Mundial. 1914-1918. El Imperio Otomano se derrumbó y Gran Bretaña obtuvo un mandato sobre Palestina según la Sociedad de Naciones. Durante este periodo se intensificaron las tensiones entre la población judía y árabe, ya que el gobierno británico favoreció la inmigración judía. Partición y creación del Estado de Israel. 1947-1948. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan de partición que dividía Palestina en dos estados, un estado judío y otro árabe, con Jerusalén bajo un estatus internacional. Los líderes judíos aceptaron la partición, pero los líderes árabes la rechazaron. En 1948, tras la retirada británica, Israel declaró su independencia, lo que desencadenó la Primera Guerra Árabe-Israelí. El conflicto resultó en una expansión del territorio de Israel y la creación de una gran población de refugiados palestinos. Guerras y conflictos posteriores. 1956. Israel junto con Francia y Reino Unido atacan a Egipto en respuesta a la nacionalización del canal por Gamal Abdel Nasser. La presión internacional obligó a la retirada israelí. 1967. Guerra de los 6 días. Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, ocupando Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén del Este y las alturas del Golán. (1973) Guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en el día del Yom Kippur. Aunque Israel repelió el ataque, esto marcó un cambio de la percepción de la capacidad militar árabe. A lo largo de los años, se han realizado varios intentos de alcanzar un acuerdo de paz, como los acuerdos de Oslo en 1993, que establecieron la autoridad palestina y acordaron un proceso hacia la autodeterminación de Palestina. Sin embargo, las negociaciones de paz han sido difíciles y han enfrentado numerosos obstáculos, incluyendo cuestiones territoriales, el estatus de Jerusalén, los refugiados palestinos y la seguridad. Hoy en día el conflicto continúa evolucionando y las dinámicas han ido cambiando. El conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto complejo con raíces históricas profundas que involucran disputas territoriales, identidad nacional y religiosa, derechos humanos y otros puntos importantes para ambos pueblos.
A lo largo de los años, décadas, han habido intentos de resolución y acuerdo de paz, pero aún las divisiones persisten y el conflicto sigue siendo un problema importante en la región del Medio Oriente. Guerra entre Hamás e Israel. La guerra entre Hamás e Israel se ha convertido en el mayor conflicto entre israelíes y palestinos en los últimos 50 años. Todo comenzó el pasado 7 de octubre, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, asesinando más de 1.400 personas. La mayoría civiles y secuestrando a más de 200. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo una extensa campaña de bombardeos sobre la franja de Gaza y un férreo bloqueo en el territorio que ha dejado más de 4.000 muertos. El conflicto amenaza con extenderse más allá de las fronteras de Israel y Gaza y es el principal foco de la actualidad mundial. Entonces, ¿quién tiene la razón en todo este conflicto? ¿Israel? ¿Palestina? ¿El grupo Hamás? La muerte de seres inocentes no tiene nada que ver con quién tiene la razón o no. El ser humano se ha desbordado en la conquista, ser superior, querer el poder, sin escatimar la muerte de inocentes. Las guerras y todo tipo de conflicto como este solo trae tristeza, muerte, separación de familias, odio y venganza, y un sinnúmero más de sentimientos que corrompen la vida del ser humano. ¿En favor de quién estás? ¿De Israel o de Palestina? Yo estoy de acuerdo con la paz que solo Dios puede dar.